Una vez que hemos guardado nuestro archivo STL del desencriptado anterior que habíamos hecho de un archivo SDFA, antes de llevarlo a la biblioteca donde queramos hacer la transición entre una biblioteca capada o encriptada a algo que nos permita imprimir un archivo con la geometría, debemos pasar por el programa Meshmixer para hacer una deconstrucción de dicho archivo. Para empezar lo abrimos, le damos a la tecla importar y en el escritorio tenemos nuestro archivo guardado, que sería este STL del archivo encriptado de Straumann. Veis aquí la interfase, que en este caso ya se podría imprimir, por ejemplo, o utilizar para cualquier menester, pero en esta ocasión lo único que necesito es una parte de este archivo. Como yo quiero convertir este archivo en una geometría que se pueda imprimir directa a implante sobre un PMMA, por ejemplo, es decir, hacer una prueba de plástico, necesito solo quedarme con las partes necesarias del archivo. ¿Cuáles son? Pues es la geometría que está en contacto con el implante. Para ello, lo que vamos a hacer dentro de Meshmixer es irnos a edición y vamos a pintar por colores este archivo, generando un grupo de caras, Generate Face Group. Clicamos encima y automáticamente ya se nos pinta por colores los diferentes planos que tiene este objeto. Tal cual ha salido no es válido del todo para lo que yo lo necesito, por lo tanto vamos a seleccionar estas dos flechas que vemos aquí, haciendo subir el Size Threshold al máximo, a 50, y luego vamos a volver a cambiar el Angle Threshold llevándolo a una superficie que tenga los mínimos colores posibles, ¿vale? Es verdad que no puedo quedarme al máximo porque me quedo sin colores, pero hay un momento en que nuestro objeto se pinta con esta variedad, que en esta ocasión ya me es suficiente a mí, para poder discriminar zonas. Es decir, yo no quiero utilizar según qué zonas y otras sí. Puedo utilizarlo de varias maneras, por ejemplo, le doy a aceptar y ahora que ya tengo diferentes zonas digo, vale, yo la zona que está en verde no la necesito, por lo tanto, clico sobre ella y vemos cómo se selecciona solamente la zona verde. Una vez que se ha seleccionado, le damos al botón suprimir, pero es muy importante haber seleccionado los colores correctamente para que se generen los grupos exactos, que no haya una transición inequívoca para el programa. Aquí tenemos este otro segmento de color verde también, que no nos hace falta, por lo tanto también lo borramos. A la hora de elaborar esta geometría podemos decidir si queremos dejar una zona de transición bloqueada en nuestra geometría, es decir, que nosotros empecemos a trabajar a partir de este bloqueo aquí arriba, o incluso podríamos decidir quitar esta zona, que es una zona que, como digo, va a quedar bloqueada, como ocurre con muchas librerías. A la gente del CAM evidentemente le gusta más que dejemos así la geometría, porque esta zona bloqueada va a dar una transición mucho más homogénea y va a ayudar a que lo que son los parámetros y las estrategias de fresado sean mucho más precisas, con lo cual yo voy a proceder a dejarlo tal cual. Y es verdad que ahora sí me hubiera hecho falta tener también el tornillo a la vista para poder ver hasta dónde llevar esa transición, pero como no lo tengo, voy a hacer un corte preciso con otra herramienta que se llama Plane Cut, que está dentro de la edición. Vamos a la edición, utilizamos Plane Cut y como esto está en una posición totalmente eje Z, vamos a dejar la parte que queremos que nos quede intacta, que sería en este caso la inferior, y ahora subimos con este plano hasta donde queremos que nos genere el corte. Vamos a dejar esta chimenea hasta aquí arriba y como veis, como me la está cerrando y yo no quiero que me la cierre, lo único que tengo que decir en este corte es que no haga cierre con el no play y me lo va a dejar sin cerrar. Damos a aceptar y ya tenemos nuestra librería totalmente usable. Quiero decir que podemos ya llevarlo a nuestra biblioteca
de implantes para utilizarla como geometría directa abierta, ¿vale? ¿Qué ocurre en este momento? ¿Cómo podemos estar seguros que este archivo es válido? Primero, no debe de superar los 10.000 triángulos. ¿Veis? Aquí tenemos 2.444 triángulos. Y eso se ve con la tecla W del teclado, donde estamos viendo los triángulos originales que tenía este archivo. ¿Se puede variar la geometría y meter más malla? Sí. ¿Se puede bajar? También. Lo que os recomiendo es que siempre sean geometrías paramétricas y no las que estamos utilizando durante la morfología, que no van a dar una buena transición de mallas al CAM. Entonces siempre paramétrico y menos de 10.000 triángulos para que todo funcione bien. Para finalizar, ¿qué más datos podemos tener? Pues en el análisis tenemos que ver que el inspector solo tenemos un agujero de salida y uno de entrada. Es decir, esto, si lo viéramos como una sola malla, veríamos que tenemos esta entrada y esta salida y ningún otro defecto. Eso es ideal. Este archivo es totalmente usable, como digo, no sé si existe esta palabra, pero ahí queda, para poderlo llevar a nuestra biblioteca. Por lo tanto, voy a dar a Done, exportamos y voy a sustituirle por el que tenía original. Sustituimos, guardamos, sí, y como en todo momento he utilizado el archivo en la misma posición de eje 0 de aquí, lo que vamos a hacer a continuación, si queremos, podríamos sustituir este por el que acabo de crear, pero para no complicarme la vida, lo que voy a hacer es generar uno nuevo. ¿Cómo se genera? Pues por ejemplo, podemos hacer un subtipo dentro de este, o podemos generar uno desde lo que sería el inicio. Vamos aquí y vamos a crear una implant type, se genera este, y voy a poner aquí arriba Form 3D para que sepáis que es el que estoy generando ahora. Form 3D, lo dejamos cerrado y ahora vamos a ir localizando objetos. Primero la geometría, la conexión de la geometría. ¿Por cuál será? Lógicamente será la que hemos guardado en el escritorio, que se llama Straumann Variobase, y la traemos aquí. Y ya la podemos observar cuál sería, y como veis está en el mismo punto que la original. Aquí estáis viendo la original y aquí estáis viendo la que acabo de crear. ¿Qué otros elementos necesitamos? Necesitamos el Scan Abutment. Recordar que el Scan Abutment tiene que ser el mismo que teníamos en nuestra librería original. Vemos el variobase SRB W4.5 y vemos que el Scan Abutment es este de aquí, el SD WT45. Por lo tanto, vamos a ir aquí y vamos a buscar el SD WT45 y ya tendríamos dos elementos. Solamente con estos dos elementos ya podríamos ir a nuestro SOCAD y utilizar esta librería. Es verdad que le faltan otros elementos de visualización, como podría ser el tornillo, como os decía, que sería el SRA46, que lo vamos a traer también. Screw, seleccionamos y aquí tenemos que buscar el SRA. Voy a quitar de la vista para que veáis que ya también tenemos el tornillo. ¿Y qué más podríamos traer? Pues por ejemplo el análogo, ¿no? Y el análogo es este que vemos a continuación, el SRA SR40 no, perdón, LM SR46. Vamos aquí y vamos a meter el análogo, que sería el LR, como hemos dicho. Aquí está el LM. Y para finalizar, bueno, lógicamente aquí es muy importante marcarle un punto
para que cuando seleccionemos nuestra biblioteca nos lo busque automáticamente. En esta parte donde pone Click Point vamos a poner un punto de selección en medio de la faceta plana, que puede ser un punto que siempre es correcto utilizarlo allí. Otro elemento muy importante que lo meto en este vídeo y que se me pregunta a menudo es, se puede hacer también desde la configuración del propio SOCAD, pero manualmente aquí también podemos generar la posibilidad de angular nuestra biblioteca. Simplemente tenemos que seleccionar este botón que nos permite dejar la capacidad de angular nuestro tornillo, y le vamos a poner un máximo de 30 grados. Eso nos va a permitir dinamizar, angular nuestro tornillo hasta 30 grados en cualquiera de las librerías que estén dentro del programa. Como veis, por ejemplo, yo lo acabo de hacer aquí. Sin embargo, si nos vamos a otra, esto viene cerrado porque lógicamente esta librería es sobre interfaces y no son anguladas, por lo tanto no se podría colocar un tornillo angulado. Sin embargo, en esta que acabo de crear sí que no lo podríamos hacer porque como digo, no tenemos la interfase y sí que tendríamos un tornillo angulado. Mucho cuidado con estos ejercicios, ya que estamos saliéndonos de la norma. Y por ejemplo, ahora tenemos este diámetro de paso de tornillo, que sería para un paso de tornillo recto, con lo cual deberíamos verificar qué diámetro de tornillo tiene el angulado si queremos dinamizar directamente con esta geometría. Es muy importante todos estos detalles a la hora de poder fresar, o mejor dicho, o imprimir en laboratorio. Si sabemos todos esos elementos que pueden cambiar, podríamos ir a nuestro objeto inicial y cambiar el diámetro de esta parte, que podríamos hacer mediante la tecla de Transform. Podríamos transformar el diámetro en cualquier dirección, o podríamos incluso buscar el diámetro exacto y escribirlo a mano mediante las teclas que nos permite hacer el propio Mesh Mixer. Pero eso ya sería otra cuestión. Esto en realidad era para hacer un tornillo recto, ¿de acuerdo? Que sería el que ya venía en esta librería. Muchas gracias.